Mi nombre es Javier, aunque ese nombre murió hace mucho tiempo en el polvo de Fresnillo, en Zacatecas, la tierra que me parió y que casi me entierra. Crecí donde el sol castiga y el silencio grita más fuerte que cualquier balacera, en un barrio donde los sueños se secaban antes de nacer, agrietados como el suelo bajo nuestros pies. Mi padre fue un fantasma, una sombra que el alcohol se llevó antes de que yo pudiera memorizar su rostro, y mi madre era una mujer de acero y resignación, con las manos curtidas de tanto trabajar y el corazón endurecido de tanto temer. Su ternura se había hecho polvo, como todo en ese lugar. En mi mundo no se aprendía a vivir, se aprendía a sobrevivir, y la primera lección era que la lealtad a la plaza, al jefe, a la familia que te daba de comer y te protegía, era más sagrada que cualquier dios olvidado en una capilla. Si crees que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Dios, suscríbete ahora a este canal. Aquí contamos las historias reales de quienes fuimos rescatados de la oscuridad por la luz de Cristo. Comenta desde dónde nos estás viendo y ayúdanos a esparcir esta verdad. La única religión que conocí de niño fue el respeto al poder, un evangelio predicado no con palabras, sino con el rugido de los motores de las camionetas nuevas y el brillo helado en la mirada de los hombres que bajaban de ellas. No había santos en los altares, sino patrones que decidían quién vivía y quién moría, y nosotros, los chamacos del barrio, los mirábamos con una mezcla de miedo y aspiración, porque ellos eran la única prueba de que se podía escapar del hambre. Nos enseñaron que el honor no se pide, se arrebata, que la debilidad es un lujo que te cuesta la vida, y que el silencio es el blindaje más seguro. Aprendí a callar, a observar, a ser útil, porque en ese universo de lealtades feroces, ser invisible era una forma de existir, y ser leal, la única forma de tener un lugar en el mundo. La fe era cosa de abuelas, un murmullo temeroso entre velas que se consumían en capillas abandonadas, un refugio para los que ya no tenían fuerza para pelear. Para nosotros, los que crecíamos en la calle, Dios era un cuento lejano, una idea que no llenaba el estómago, ni te quitaba el frío de la espalda cuando escuchabas sirenas a lo lejos. La única trinidad que importaba era la plata, el plomo y el silencio, y el único mandamiento era no traicionar jamás a los tuyos. El olor a pólvora era más real que el incienso, y la certeza de un cargamento llegando a su destino nos daba más paz que cualquier oración. Crecí creyendo que la única fuerza real era la que podías empuñar con tus manos, la que infundía miedo en los ojos de otros y te garantizaba otro amanecer. Yo buscaba un padre en cada jefe, una figura que me diera la protección que nunca tuve, ese respaldo que te permite caminar con la cabeza en alto, sabiendo que nadie se atreverá a tocarte. Encontré esa protección en la estructura del cártel, un sistema de jerarquías claras, donde cada quien tenía su lugar y su función, y yo quería el mío. Empecé desde abajo, haciendo mandados, escuchando más de lo que hablaba, demostrando que mi lealtad era una roca. Me gané el apodo de El Sombra porque aprendí a moverme sin ser visto, a anticipar problemas, a ser la pieza silenciosa pero indispensable en el engranaje. El respeto que anhelaba no venía del amor, sino del miedo que mi nueva familia proyectaba, y para un muchacho hambriento de identidad, eso era más que suficiente. Para convertirme en El Sombra, tuve que matar al niño que fui, a ese Javier, que alguna vez quizás soñó con algo más que una troca del año y el respeto de los sicarios. Enterré mis miedos bajo capas de arrogancia y frialdad. Aprendí a vaciar mi mirada para que nadie pudiera leer el vacío que empezaba a crecer dentro de mí. El honor que defendía era una armadura pesada, forjada con la sangre y el dolor de otros, un escudo que me protegía del mundo exterior, pero que me asfixiaba lentamente por dentro. Honrar al grupo se convirtió en mi propósito, una devoción ciega que no permitía dudas ni preguntas, porque en nuestro código, dudar era el primer paso hacia la traición, y la traición se pagaba con la vida. Yo era leal, era poderoso, era temido, y estaba completamente solo. Pero el poder, como el veneno,
tiene una forma extraña de filtrarse hacia adentro, de corroer el alma sin que te des cuenta, hasta que un día te despiertas y el lujo se siente como una jaula. Empezó en las noches, en el silencio de mi recámara, una habitación que gritaba éxito con su cama inmensa y sus sábanas de seda, pero que para mí se había convertido en un mausoleo. El aroma del perfume caro de la mujer que dormía a mi lado se mezclaba con un olor a metal viejo que nadie más parecía notar, un eco de pólvora y sangre que se negaba a abandonar mi memoria. Podía tenerlo todo al alcance de la mano, pero una inquietud, un frío que no venía del clima, comenzaba a anidar en mi pecho, justo en el centro del vacío. El insomnio se volvió mi compañero más leal, más fiel que cualquiera de mis hombres. Cerraba los ojos y en lugar de oscuridad encontraba un desfile de rostros, algunos borrosos, otros tan nítidos que me hacían saltar el corazón. Eran los rostros de los que había dañado, de los que había silenciado, de los que había dejado atrás en el camino de mi ascenso. Me levantaba empapado en un sudor helado, con el pulso galopando no por miedo a un ataque enemigo, sino por un terror sin nombre que nacía de mis propias entrañas. El tequila, que antes quemaba la garganta y traía olvido, ahora solo avivaba las llamas de la memoria, dejando un regusto amargo a soledad y a condena. Luego vino el espejo. Un día, después de una noche de excesos, me paré frente a él y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Vi los ojos de él sombra, fríos, calculadores, vacíos de emoción, pero detrás de ellos, muy en el fondo, vi a un extraño aterrado, a un niño perdido en un laberinto de su propia construcción. Sentí un vértigo tan profundo que tuve que apoyarme en el mármol frío del lavamanos. La habitación giraba a mi alrededor y por un instante sentí que mi cuerpo no me pertenecía, que solo era un disfraz, una cáscara hueca que en cualquier momento se rompería en 1000 pedazos, revelando la nada que había dentro. Llevaba el peso de mis decisiones como un blindaje invisible, una armadura forjada con el miedo de otros y la sangre de mis enemigos, pero esa misma armadura que me protegía del mundo exterior me estaba asfixiando por dentro. Sentía una opresión constante en el pecho, como si una mano invisible me apretara el corazón, recordándome cada pacto, cada amenaza, cada vida truncada. Podía estar en medio de una reunión, rodeado de mis hombres, proyectando una calma absoluta, pero por dentro luchaba por cada bocanada de aire, sintiendo que me ahogaba en un silencio que solo yo podía escuchar. La fortaleza que mostraba era ya una mentira que me costaba el alma mantener. Una tarde, en un acto que hasta hoy no me explico, le perdoné la vida a un muchacho que nos debía una fuerte cantidad, un joven no muy diferente de como era yo años atrás. Mis hombres esperaban la orden. El protocolo era claro, pero al ver el terror puro en sus ojos, algo dentro de mí se rompió. En lugar de la sentencia, de mi boca salió una advertencia, una oportunidad que nadie en nuestro mundo regalaba. Primes, fui de allí sintiéndome débil, confundido, como si hubiera traicionado el código sagrado que me daba mi lugar. Esa compasión inexplicable fue una fisura en mi dureza, una grieta por la que empezó a colarse una luz extraña y dolorosa, la luz de mi propia conciencia olvidada. Los ataques de pánico llegaban sin aviso, silenciosos y devastadores. Podía estar en una fiesta, con la música a todo volumen, y la gente riendo a mi alrededor cuando de repente el mundo se inclinaba, los sonidos se convertían en un zumbido ensordecedor y un sudor frío me recorría la espalda. Me aferraba a mi vaso, apretaba la mandíbula y forzaba una sonrisa para que nadie notara la guerra que se libraba dentro de mí. El miedo ya no era a una bala perdida o a una traición, era a esa sensación de desintegración, a ese terror de perder el control no sobre mi territorio, sino sobre mi propia mente. Era una batalla solitaria, librada a la vista de todos pero invisible para el mundo. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, el epicentro de un universo que me temía y me servía, pero en el que estaba profundamente solo. Las risas de las mujeres, las palmadas en la espalda de mis lugartenientes, todo se sentía como una obra de teatro en la que yo era el actor principal y el único espectador.
En medio de la multitud, en el corazón de mi pequeño imperio, me invadía un frío que ninguna fogata ni ningún cuerpo podían calentar. Era la soledad del que lo tiene todo y no siente nada, la certeza de que si desaparecía en ese instante, mi ausencia solo sería un reajuste de poder, no una pérdida real en el corazón de nadie. Mis noches se poblaron de recuerdos sensoriales que me asaltaban con una violencia brutal. No eran solo imágenes, eran sensaciones completas. El olor a diésel quemado y a tierra mojada después de una emboscada en la sierra, el eco del llanto de una madre que llegaba desde lejos, el tacto helado y pesado de la cacha de mi pistola, justo antes de dar una orden irreversible. El pasado ya no era una historia que yo controlaba, era una herida abierta que supuraba en el presente, manchando cada momento de paz, cada intento de disfrutar el poder que tanto me había costado conseguir. Las fronteras entre el ayer y el hoy se habían borrado. El silencio, que había sido mi herramienta más poderosa, mi escudo y mi arma, se convirtió en mi celda de castigo. No podía hablar de este infierno con nadie. Confesar mis dudas, mi miedo, mi vacío, habría sido firmar mi propia sentencia de muerte, una invitación a que el siguiente en la línea me quitara de en medio por considerarme débil. Estaba atrapado, completamente solo con esta oscuridad que crecía día a día, y el silencio que me rodeaba solo servía para amplificar los gritos que retumbaban dentro de mi cabeza. Había construido un reino a mi medida, pero me había convertido en su prisionero más solitario. El punto de quiebre no fue el estruendo de una balacera, ni el susurro helado de una traición, sino el sol inclemente de un martes cualquiera en el mercado de un pueblo cercano a Fresnillo. El aire estaba espeso, una mezcla densa del olor a carnitas friéndose en manteca, a fruta a punto de fermentar y al polvo milenario de Zacatecas que se pegaba a la piel y a la garganta. Yo estaba ahí, recargado en un pilar de cantera, esperando a un contacto, sintiendo esa mezcla de aburrimiento y alerta que era el estado natural de mi existencia. Observaba a la gente moverse como un río de necesidades y prisas, y yo, el sombra, era una roca en medio de esa corriente, invisible y letal, el depredador que se aburre entre sus presas. Fue entonces cuando lo vi, en una esquina de la plaza casi perdido entre los puestos de lonas descoloridas. Era un hombre mayor, de ropa humilde y sandalias gastadas, con una piel curtida por un sol que no era el de las playas de lujo, sino el de la intemperie. Hablaba con una calma extraña a un puñado de personas que lo escuchaban con una atención que me pareció ridícula. Mi primera reacción fue el desdén, una mueca interna de superioridad. ¿Qué podía saber ese viejo de la vida, del poder, de la verdadera fe que se profesa al filo de una navaja? Para mí, era solo otro iluso vendiendo aire, un consuelo barato para los que ya habían perdido en el juego de la vida. Mi contacto tardaba y la impaciencia, esa bestia que siempre camina a mi lado, comenzaba a morder. Atrapado en mi puesto de vigilancia, no podía evitar que fragmentos de la voz serena del anciano llegaran hasta mí, flotando por encima del regateo y los gritos de los vendedores. No hablaba de fuego ni de castigo, no amenazaba con el infierno, como los curas de mi infancia. Hablaba de un amor que no pedía nada a cambio, de un perdón que no se ganaba, de una paz que no dependía de las circunstancias. Eran ideas tan ajenas a mi universo de plomo y poder que, en lugar de ignorarlas, me provocaron una irritación profunda, como una canción desafinada que no podía sacarme de la cabeza. Me reí para mis adentros, un gesto amargo que solo yo sentí. ¿Paz? La paz la imponía yo con una llamada, con una mirada, con el terror silencioso que mi nombre inspiraba. ¿Perdón? El perdón era una debilidad que te costaba el pellejo. El único amor que yo conocía era el que se compraba con dinero y se mantenía con miedo. Ese viejo, con su discurso de palomas y olivos, era un dinosaurio en un mundo gobernado por bestias como yo. Me aferré a mis certezas, a la solidez del arma que sentía contra mi espalda, al peso del dinero en mi cuenta, a la pirámide de poder que yo ayudaba a sostener. Él hablaba de un reino celestial, y yo era un príncipe en el único reino que importaba, el terrenal. Un mensaje seco vibró en mi bolsillo.
El punto de encuentro había cambiado. Tenía que cruzar la plaza, justo por donde estaba el predicador. Empecé a caminar con esa arrogancia calculada que se había vuelto mi segunda piel, esperando que la gente se apartara a mi paso, como siempre lo hacía. Mi intención era pasar de largo, ignorar al grupo, atravesar esa pequeña isla de fe con la indiferencia de un tiburón que nada entre peces pequeños. No eran nada, no significaban nada, solo un obstáculo molesto entre mi punto actual y mi siguiente negocio, una mancha de debilidad en mi paisaje de poder absoluto. Pero el destino, o esa fuerza que yo no entendía, tenía otros planes para mí. Justo cuando pasaba a su lado, un niño tropezó y para evitarlo, di un paso que me dejó justo frente al anciano. Por un segundo el mundo se detuvo. El río de gente se abrió y nos dejó en una burbuja de silencio. Nuestros ojos se encontraron. Yo esperaba ver miedo en los suyos, esa reverencia temerosa a la que estaba acostumbrado. Pero no había nada de eso. Había una calma insondable, una serenidad que me desarmó por completo. Y lo más aterrador de todo, sentí que me veía, que veía más allá de el sombra, más allá del poder y la ropa cara. Vio al hombre que yo había enterrado hacía tanto tiempo. El anciano no levantó la voz. No lo necesitó. Su pregunta fue casi un susurro, pero resonó en mi cabeza como una detonación, cortando a través de años de ruido, violencia y orgullo. Me miró fijamente, no con juicio, sino con una compasión que me quemó por dentro, y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Joven, veo que tienes todo lo que este mundo ofrece, pero ¿y si mueres hoy? La pregunta no fue sobre cómo moriría, si a manos de un rival o de la ley. Era más profunda, más letal. Era sobre el después, sobre el valor real de todo lo que había acumulado. Esa pregunta no fue una bala para el cuerpo, fue un misil directo al alma. No me hirió, me desintegró. En un instante todo el castillo de naipes que era mi vida se vino abajo. El dinero, las mujeres, el respeto forjado a base de miedo, todo se volvió polvo, insignificante, ridículo frente a la inmensidad de esa pregunta. ¿Y si muero hoy? La cuestión no era la muerte física, que era una posibilidad diaria con la que había aprendido a convivir. Era la muerte del ser, el enfrentarse a ese vacío que yo sentía en las noches de insomnio, pero ahora con la certeza de que era un abismo real y eterno. El bullicio del mercado se transformó en un zumbido sordo y distante, como si de pronto estuviera sumergido en el fondo del océano. Los colores vibrantes de las frutas y las telas se opacaron, volviéndose grises y sin vida. Sentí un vértigo tan intenso que creí que iba a caer ahí mismo, en medio de todos. Mi cuerpo, que siempre había sido mi fortaleza, mi herramienta de dominio, se sentía frágil, una cáscara hueca a punto de romperse. La armadura de El Sombra se había hecho añicos con el simple aliento de un viejo, y por primera vez en mi vida adulta me sentí completamente indefenso. En esa mirada, serena no había condena, y eso fue lo que me rompió. Vi un reflejo de mí mismo que me aterrorizó más que cualquier enemigo. No vi al jefe de plaza, al hombre temido. Vi a un muchacho asustado, a un esclavo encadenado con cadenas de oro, a un alma tan pobre y desnutrida que daba lástima. Vi la soledad profunda que se escondía detrás de mi mirada de acero, la fatiga de sostener una mentira que me estaba costando la vida. El pastor no me estaba juzgando, me estaba mostrando la verdad de mi propia bancarrota espiritual, y esa verdad era insoportable. Tuve que huir. No caminé, escapé. Me abrí paso entre la gente sin mi autoridad habitual, empujando torpemente, con la única necesidad de poner distancia entre ese hombre y yo. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esa pregunta que ahora martillaba mi cráneo con un ritmo implacable. ¿Y si mueres hoy? ¿Y si mueres hoy? ¿Y si mueres hoy? Cada paso que daba para alejarme de él, sentía que me acercaba más a un precipicio que se abría dentro de mí, un abismo oscuro del que no había escapatoria posible. Llegué a la camioneta y cerré la puerta de un golpe, buscando el refugio familiar del cuero y el silencio blindado. Pero el silencio adentro era peor. Era
Un eco ensordecedor de la pregunta del anciano. Mis manos temblaban sobre el volante. El hombre que había entrado a ese mercado hacía unos minutos ya no existía. Había muerto allí, frente a un predicador sin nombre. El que estaba sentado ahora en el asiento del conductor era solo Javier, un hombre desnudo, aterrorizado y roto, con la certeza absoluta de que algo fundamental se había quebrado para siempre. La estructura de mi realidad se había colapsado y no tenía ni idea de qué o quién la iba a reconstruir. Conduje sin rumbo, con la pregunta del viejo clavada en mi mente como un puñal de hielo. Cada kilómetro que devoraba el motor de la camioneta era un intento inútil de escapar de mi propio eco. Las luces de la carretera se convertían en líneas borrosas, un túnel hipnótico que me llevaba más y más profundo hacia la nada, y el volante, frío bajo mis manos sudorosas, era lo único que me anclaba a una realidad que se desmoronaba. No buscaba un destino, buscaba un abismo, un lugar tan vacío como me sentía por dentro, donde el rugido del motor pudiera finalmente ahogar el martilleo incesante en mi cráneo. ¿Y si mueres hoy? No era una amenaza, era una sentencia que yo mismo había estado pronunciando en silencio durante años, y ahora por fin la había escuchado en voz alta. Me detuve en medio de la inmensidad del desierto de Zacatecas, donde el mundo se acaba y solo quedan la tierra agrietada y el cielo. Apagué el motor y el silencio que cayó sobre mí fue más ensordecedor que cualquier balacera, un silencio que pesaba, que tenía textura, que se metía por las rendijas de la camioneta y me aplastaba contra el asiento. Afuera, un manto de estrellas como nunca había visto, frías, indiferentes, testigos mudos de mi insignificancia. Mi camioneta blindada, mi trono móvil de poder y miedo, se sentía de pronto como un ataúd de metal y cuero, una jaula diminuta bajo un universo infinito que no sabía mi nombre y al que no le importaba mi historia. Me sentí más solo que nunca, despojado de todo, enfrentado a la verdad desnuda de mi propio vacío. En esa soledad absoluta, la tormenta que había estado gestándose en mi interior por años finalmente reventó. La imagen del pastor, los rostros de mis víctimas, el fantasma de mi padre, la mirada endurecida de mi madre, todo se arremolinó en un torbellino de dolor y vergüenza que ya no podía contener. Abrí la boca, y lo que salió no fue una palabra, fue un grito, un alarido animal que rasgó el silencio de la noche, un sonido que venía de lo más profundo de mi alma rota. Grité mi rabia, mi miedo, mi soledad, grité el nombre que me habían dado y el apodo que me había ganado. Grité hasta que mis pulmones ardieron y mi garganta se sintió como lija, vaciándome de toda la ponzoña que había acumulado. Y entonces, en el eco moribundo de mi propio grito, cuando ya no quedaba nada dentro de mí más que un hueco tembloroso, sucedió. No fue una luz cegadora ni la voz de un trueno, fue una quietud, una presencia que descendió sobre mí y llenó el espacio que mi grito había dejado. El aire dentro de la camioneta se volvió denso, casi palpable, y una paz que no tenía lógica, que desafiaba toda mi experiencia de vida, comenzó a asentarse en mi pecho. Era una paz que no calmaba mis circunstancias, sino que me calmaba a mí en medio de ellas, una paz tan profunda y real que por un instante creí que había muerto, y eso era lo que venía después. Era una paz que tenía peso, que tenía calor, un calor suave que no quemaba, sino que deshacía los nudos de hielo que tenía en las entrañas. Se sentía como el abrazo de un padre que nunca tuve, una seguridad absoluta que no provenía de un arma en mi cintura ni de hombres leales a mis espaldas. Me sentí visto, no como el sombra, el hombre de poder, el estratega frío y calculador. No, sentí que era visto como Javier, el niño asustado que se escondía detrás de la máscara, el hombre cansado de cargar el peso de un imperio de arena. Y la mirada que me sentía encima no era de juicio, sino de una misericordia tan inmensa que me desarmó por completo. Toda mi vida me había esforzado por ser fuerte, por no mostrar debilidad, por construir un muro de frialdad a mi alrededor, para que nadie pudiera herirme. Pero esa presencia no intentó derribar mi muro,
Simplemente lo atravesó como si no existiera, como si fuera de humo. Llegó al centro mismo de mi ser, a ese lugar que yo mismo había olvidado, y lo tocó con una ternura que me quebró en 1000 pedazos. No había condena por mis crímenes, no había reproche por mi camino de sangre y dolor. Solo había una compasión que me decía, sin palabras, que era conocido, que era amado, que mi miseria no era el final de mi historia. Y en el centro de esa paz, un nombre surgió en mi mente, no como un pensamiento propio, sino como una revelación, un susurro que nacía del corazón mismo de esa presencia. Jesús, el nombre que mi abuela rezaba en voz baja, el nombre que yo había despreciado como un cuento para débiles, ahora resonaba dentro de mí con un poder y una verdad que eclipsaban todo lo que yo había conocido. Era Él. Era su paz la que me envolvía, era su mirada la que me veía, era su amor el que me estaba rescatando del infierno que yo mismo había construido. Entendí, sin que nadie me lo explicara, el amor incondicional del que hablaba aquel viejo en la plaza. Las lágrimas que brotaron de mis ojos no eran de tristeza ni de rabia, eran lágrimas de alivio, un torrente caliente que corría por mi rostro y lavaba años de mugre del alma. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño indefenso, un llanto convulso, ruidoso, que sacudía todo mi cuerpo. Lloré por el hombre que había sido y por el hombre que nunca me había atrevido a ser. Lloré porque, por primera vez en mi vida, no estaba solo en mi oscuridad. Era el llanto de un prisionero al que le acaban de abrir la puerta de su celda, un llanto de gratitud tan abrumador que me dejó sin fuerzas, arrodillado en el suelo de mi propia camioneta. Cuando el llanto cesó, me quedé allí, en el silencio, renovado del desierto, sintiéndome exhausto pero limpio, vacío pero lleno de una esperanza que no entendía. La noche ya no se sentía amenazante, y las estrellas parecían brillar con una luz diferente, una luz de promesa. El poder, el dinero, el respeto ganado a base de miedo, todo se había convertido en cenizas insignificantes frente a la realidad de esa presencia. Yo, Javier, el sombra, el hombre que creía no necesitar a nadie, había sido encontrado en medio de la nada por un amor que no pedía nada a cambio. Mi vida anterior había terminado en ese grito al cielo, y una nueva, frágil e incierta, acababa de comenzar en el suelo de una camioneta. Regresar a mi vida fue como intentar volver a ponerme una ropa que ya no me quedaba, una piel que se había encogido y que ahora me apretaba hasta cortar la respiración. El mundo era el mismo, los colores brillantes de mis lujos, el olor a cuero caro de mis camionetas, las risas huecas de la gente que me rodeaba. Todo estaba en su lugar, pero yo ya no encajaba. La presencia que me había encontrado en el desierto no se fue. Se quedó conmigo, una quietud en medio del huracán, un ancla en un mar de ruido y furia. Caminaba por los pasillos de mi propia casa sintiéndome un extraño, un impostor que recordaba las líneas de su papel, pero que había olvidado por completo la motivación. Cada risa forzada, cada orden que me costaba pronunciar, era una traición a esa paz que había probado. La primera prueba no tardó en llegar. El teléfono sonó, una llamada del siguiente nivel en la jerarquía, una voz fría y sin matices dándome una orden directa, un ajuste de cuentas, un mensaje que debía ser entregado con sangre. En el pasado mi respuesta habría sido inmediata, un entendido seco y eficiente. Pero esta vez, las palabras se atoraron en mi garganta. Sentí un frío que no era el del miedo a mi jefe, sino el de la repugnancia. Balbuceé una excusa, que tenía otro asunto urgente, que mandaría a alguien más, cualquier cosa para no ser yo el autor de otra herida en el mundo. El silencio al otro lado de la línea fue largo, pesado, cargado de una sospecha que pude sentir, a través del teléfono, la primera grieta visible en la armadura de El Sombra. En una escapada a la ciudad, lejos de las miradas de mi gente, entré a una pequeña librería cristiana, un lugar que antes me habría parecido patético. El corazón me latía con la fuerza de un fugitivo. Compré una Biblia, la más pequeña y discreta que encontré, con una cubierta negra y simple que podía confundirse con una libreta.
La escondí bajo el asiento de mi coche como si fuera contrabando, y esa noche, encerrado en mi oficina bajo llave, la abrí con manos temblorosas. Las páginas eran finas como alas de mariposa, y las letras un código que apenas entendía, pero al leerlas sentía que algo dentro de mí bebía agua después de una vida entera de sed. Era mi secreto, mi tesoro, mi acto de rebelión más peligroso. El mundo seguía gritando con su ruido de siempre. Las conversaciones de mis hombres eran el mismo rosario de violencia y codicia, pero yo había encontrado un refugio, un santuario portátil en unos audífonos baratos. Mientras ellos planeaban la próxima extorsión, yo escuchaba alabanzas a un volumen que ahogaba sus voces, melodías que hablaban de un cordero y un león, de gracia y redención, conceptos que mi mente apenas empezaba a desempacar. Era un acto de rebeldía silenciosa, estar sentado entre lobos, con mi rostro impasible de siempre, pero con el alma bebiendo de un manantial que ellos no podían ver ni imaginar, una burbuja de paz que me aislaba de la tormenta que me rodeaba, aunque estuviera en el ojo de ella. Mi gente empezó a notarlo. La transformación no fue un estallido, sino una erosión lenta. Dejé de participar en las fiestas que duraban hasta el amanecer. El alcohol ahora me sabía a veneno, y la compañía de mujeres que solo buscaban mi dinero me producía una tristeza profunda. Me volví más silencioso, pero mi silencio ya no era el de un depredador al acecho, sino el de alguien que escucha otra conversación. Empezaron las burlas a mis espaldas, los susurros, las miradas extrañas. Al patrón se le está aflojando un tornillo, los oía decir. Se está volviendo suave. Cada comentario era una piedra, pero ya no me herían como antes, porque estaba construyendo mi refugio sobre otra roca. El baño se convirtió en mi santuario, el único lugar donde las paredes no tenían oídos. Abría la regadera al máximo, y mientras el agua caliente caía sobre mi espalda, me permitía ser Javier. Lloraba en silencio, no con la desesperación del desierto, sino con lágrimas de un hombre que está siendo desmantelado y reconstruido al mismo tiempo. Lloraba por la fealdad de mi pasado y por la belleza abrumadora de esa gracia que me había encontrado. El vapor llenaba el pequeño espacio, borrando mi reflejo en el espejo, y yo hablaba con él, con ese Dios que se había vuelto más real para mí que los hombres a los que les había jurado lealtad. Le pedía fuerzas, le pedía perdón, le pedía que no me soltara. La presión se volvió oficial. Me mandaron llamar a una reunión con los de arriba, en un rancho alejado, un lugar donde muchas conversaciones terminaban con una pala y cal viva. No me acusaron directamente, eran más inteligentes que eso. La conversación fue sobre lealtad, sobre la familia, sobre cómo la debilidad de un solo hombre puede derrumbar un imperio. Cada palabra era una amenaza velada, una advertencia. Me miraban a los ojos, buscando al sombra que conocían, pero encontraban a alguien más, a un hombre cuya fuente de poder ya no entendían. Salí de allí sabiendo que mi tiempo se agotaba, que el sistema no tolera piezas que ya no giran a su ritmo. Empecé a escribir versículos en pequeños pedazos de papel, en servilletas, en el reverso de recibos. Eran mi munición espiritual. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Me guardaba esos papelitos en el bolsillo del pantalón y en medio de una reunión tensa o una llamada amenazante, metía la mano y sentía el papel arrugado, un recordatorio tangible de que mi verdadera protección ya no venía de un arma ni de un chaleco antibalas. Era un ancla secreta, una promesa susurrada que me mantenía firme cuando todo a mi alrededor me empujaba a volver a ser el de antes, a doblegarme ante el miedo. La presencia de Dios me encontraba en los lugares más insospechados. Una vez, mientras vigilaba una entrega en un barrio pobre, vi a una niña pequeña dibujar con un gis en el pavimento, ajena a la oscuridad que la rodeaba, y sentí esa paz del desierto envolverme de nuevo, recordándome la pureza que había perdido y que ahora estaba recuperando. Otra vez fue en el amanecer, viendo cómo el sol teñía de naranja las mismas montañas que habían sido testigos de mis crímenes.
y sentí una gratitud tan inmensa por estar vivo, por tener una segunda oportunidad que me ahogaba. Él no estaba solo en la Biblia o en las alabanzas, estaba en la vida que yo había despreciado. El punto de no retorno llegó con una orden que no quise obedecer. Me pidieron encargarme de una familia que se había negado a pagar piso, una familia con niños. La imagen de la niña dibujando con gis vino a mi mente y mi alma gritó un no rotundo. Por primera vez, mi negativa no fue una excusa, fue una declaración. Dije que no lo haría. El silencio que siguió fue el sonido de un puente quemándose. En ese instante, dejé de ser un miembro valioso pero extraño del equipo y me convertí oficialmente en un traidor. La duda se transformó en certeza en sus ojos. Yo era el enemigo. El abandono fue rápido y brutal. Mis amigos dejaron de contestar mis llamadas. Las mujeres que juraban amarme desaparecieron con sus perfumes caros y sus promesas vacías. Mis hombres me miraban con una mezcla de miedo y desprecio. Me quedé solo en mi casa de lujo, una jaula de oro que ahora se sentía más como un mausoleo. El poder se había evaporado, el dinero se sentía como papel sin valor. Me habían quitado todo lo que el mundo me había dado, pero no podían tocar lo que Dios había puesto dentro de mí. En esa soledad impuesta, descubrí que ya no estaba solo. La presencia era mi única compañía, y era suficiente. Comprendí entonces que no podía haber una tregua, no podía servir a dos señores. Mi vida anterior y esta nueva fe eran como el aceite y el agua, irreconciliables. Permanecer allí no era una opción, era un suicidio, no solo físico, sino espiritual. La única manera de honrar el rescate que había recibido era abandonar el campo de batalla por completo. Ya no se trataba de poder, ni de respeto, ni de miedo. Se trataba de vida, y la vida verdadera, esa que comenzaba a pulsar en mis venas con una fuerza y una paz inexplicables, me estaba llamando a salir de la tumba, a caminar hacia un futuro incierto, pero lleno de su luz. Me encontraron en la costa, en un pequeño pueblo, de pescadores donde el olor a sal y a pescado seco había lavado el recuerdo de la pólvora de mi memoria. Un lugar donde mi nombre era solo Javier y mis manos, que antes contaban dinero manchado de sangre, ahora reparaban redes rotas. No llegaron en un convoy de camionetas blindadas, sino en un solo auto de lujo, negro y silencioso como un mal presagio. De él bajó el chino, mi antiguo segundo al mando, su rostro una máscara de cordialidad forzada que no lograba ocultar la frialdad de sus ojos. Se acercó sin prisa, su presencia una mancha de poder y violencia en la sencillez de la playa. No hubo amenazas iniciales, solo una oferta, una invitación a regresar al infierno. «El patrón te extraña, Sombra», dijo su voz un eco de la vida que yo había enterrado. «Hay un lugar para ti, siempre lo habrá». El miedo fue una reacción física, una serpiente de hielo que se deslizó por mi espina dorsal, un sabor metálico en la boca que creí haber olvidado. Por un instante, la tentación fue real, una oleada de recuerdos de poder, de respeto instantáneo, de la seguridad que te da saber que eres el depredador y no la presa. La voz de El Sombra susurró en mi mente. Una sirena seductora que me recordaba la comodidad de la jaula de oro, la adrenalina, el fin de esta vida de escondites y de mirar por encima del hombro a cada sombra. La vida de fugitivo era agotadora, una prueba diaria de resistencia, y él me ofrecía el fin de la lucha, el regreso a un trono que, aunque manchado, era mío. Solo tenía que decir que sí, solo un gesto, y el peso de la incertidumbre desaparecería. El chino debió ver la duda en mis ojos, porque se inclinó un poco más, su voz ahora un susurro conspirador, como si compartiera un secreto entre viejos amigos. «Entendemos que pasaste por algo raro. La gente cambia, pero te necesitamos, tu cabeza, no tus manos. Hay un problema, un nuevo jefe de plaza en Fresnillo que está cometiendo errores, calentando el terreno. Regresa, ocúpate. De él, demuéstrales a todos que sigues siendo tú, y todo esto se olvidará. Será como si nunca te hubieras sido». La oferta era clara. Para recuperar mi vida tenía que tomar otra. Para demostrar que no me había vuelto débil,
Tenía que volver a matar. Tenía que sacrificar a un hombre en el altar de mi antigua identidad para poder vivir. Pero mientras él hablaba de sangre y poder, mi mente no viajó a las calles de Fresnillo ni a la sierra. Viajó al desierto. Recordé el silencio después de mi grito, la densidad de esa presencia que me envolvió sin pedirme nada. Recordé la paz que no tenía explicación, el calor que deshizo los nudos de mi alma, la sensación abrumadora de ser visto y amado no por mi fuerza, sino en mi absoluta miseria. Esa memoria era más sólida, más real y más poderosa que el hombre que tenía enfrente y que todo el imperio que representaba. El trono que me ofrecía era de ceniza comparado con la paz que había encontrado arrodillado en el polvo. El miedo seguía ahí, un zumbido bajo mi piel, pero ya no era el que mandaba. Levanté la vista y miré a El Chino a los ojos. Por primera vez no vi a un asesino, a una amenaza, sino a un prisionero, un hombre tan vacío y perdido como lo había estado yo. Vi la misma sed en su mirada que yo había tenido, una sed que ningún poder terrenal podía saciar. Y en ese instante, el último vestigio de El Sombra murió dentro de mí. Murió sin un disparo, sin una lucha. Murió en la calma de una decisión que no venía de la valentía, sino de la gratitud. No podía volver atrás. No podía cambiar el agua viva que había probado por el veneno que él me ofrecía. Mi vida ya no era una negociación. Le pertenecía a otro. Aparté la mirada de él y la fijé en el horizonte, en la línea donde el mar se encontraba con el cielo. Las palabras salieron de mi boca con una calma que no era mía, una firmeza que venía de esa roca en la que ahora estaba parado. No levanté la voz. No hubo desafío, solo una declaración de hechos. «Dile al patrón que le agradezco», dije, sintiendo el peso de cada sílaba. Pero ese hombre al que busca El Sombra murió en el desierto. Hice una pausa, tomé la red que estaba reparando y añadí sin volver a mirarlo. Mi vida ya no me pertenece. Se la entregué a Jesús. Era mi renuncia final, mi verdadera declaración de lealtad, y el silencio que dejó fue la puerta cerrándose para siempre a mi pasado. El Chino se fue sin decir una palabra más. El rugido del motor de su auto fue un eco lejano y moribundo que la brisa del mar se tragó sin esfuerzo. Me quedé allí en la orilla, con la red de pesca en mis manos, sintiendo la aspereza del hilo contra la piel curtida, una textura real, honesta. Aquí, en este rincón olvidado del mundo, mi nombre es solo Javier, un hombre que llegó con la marea y se quedó. Mi casa no tiene muros altos ni guardias en la puerta. Es una cabaña simple donde el único sonido por la noche es el rumor constante de las olas. Una canción de cuna que me recuerda que el mundo sigue girando, que la vida sigue fluyendo, y que yo, por primera vez, fluyo con ella. La paz no es la ausencia de mi pasado, es la presencia de Dios en mi presente, un ancla firme en el fondo de mi alma. Ya no busco el respeto que nace del miedo. Ahora encuentro mi valor en actos tan pequeños que El Sombra se habría reído de ellos. Lo encuentro en la sonrisa de la anciana a la que le ayudo a cargar su canasta de pescado desde el muelle, en la risa de los niños que juegan en la arena y ya no se apartan cuando paso, sino que a veces corren hacia mí para mostrarme una concha que encontraron. El otro día uno de ellos tropezó y se raspó la rodilla, y corrí a levantarlo sin pensarlo. Su madre, en lugar de mirarme con el terror que antes inspiraba, me sonrió con una gratitud tan pura que sentí cómo sanaba una herida dentro de mí que no sabía que tenía. El toque de una mano pequeña y confiada en la mía es un poder más grande que el que jamás empuñé. Mi pasado no se ha borrado. Vive en mí como las cicatrices en la piel de un viejo marinero, cada una contando una historia de tormenta y supervivencia. A veces el sonido de un motor de lancha que falla y petardea en la distancia me provoca un escalofrío, un eco fantasma de las balaceras en la sierra. Pero ahora, en lugar de buscar refugio o sentir el sudor frío del pánico, simplemente cierro los ojos y respiro hondo el aire salado. Doy gracias. Gracias por el sonido porque me recuerda de dónde me sacó. Gracias por el miedo, porque me recuerda la paz que lo reemplazó.
Mis recuerdos ya no son cadenas que me arrastran al fondo del infierno. Son un mapa que me muestra el largo camino que su misericordia ha recorrido para encontrarme y traerme hasta esta orilla. Hace unas semanas vi a un muchacho en el pueblo, no mucho mayor de lo que era yo cuando empecé. Tenía la misma mirada en los ojos, una mezcla de rabia, hambre y un vacío tan profundo que amenazaba con tragárselo todo. Se sentaba solo, alejado de todos, con los puños apretados, listo para pelear contra el mundo. No le dije nada por días, solo oraba por él desde lejos. Una tarde me acerqué y me senté a su lado en silencio. Saqué mi vieja Biblia, la que me ha acompañado en todo este viaje, la que tiene las páginas gastadas y manchadas de sal. Se la extendí sin mirarlo. Yo también estuve perdido en un desierto, le dije en voz baja. Esto fue el agua que encontré. Quizá también te sirva a ti. Él la tomó, y en su confusión vi el primer destello de una posibilidad. No sé qué. Será de mí mañana. Quizá un día una sombra de mi pasado me encuentre en esta playa y decida cobrar la vieja deuda. No vivo en la ingenuidad de pensar que estoy a salvo del mundo, pero ya no le temo, porque mi seguridad no descansa en lo que pueda pasarme aquí, sino en la certeza de a dónde iré después. Mi vida ya no es una carrera por acumular poder o escapar de la muerte. Es una caminata lenta, a veces descalzo por la arena, aprendiendo a disfrutar del calor del sol en mi rostro y del regalo de cada respiración. La redención no fue un evento único en el desierto, es un trabajo diario, una elección constante de reparar lo que está roto, dentro y fuera de mí, un hilo a la vez. Al atardecer, cuando el cielo se pinta de colores que ninguna riqueza puede comprar, me siento en la arena y simplemente observo. Miro cómo el sol se hunde en el océano, un acto de entrega diario y silencioso, y siento una gratitud que me desborda. Ya no necesito que mi nombre sea susurrado con temor en los callejones de Zacatecas. Ya no necesito ser el sombra para sentir que existo. Aquí en el anonimato, bañado por la luz anaranjada del final del día, soy solo Javier, un hombre que fue encontrado. El mundo olvidó por completo a el sombra, y en ese bendito olvido, yo, por fin, comencé a vivir.